La madrugada del 12 de noviembre de 1986, el pueblo de San Eusebio quedó en un silencio antinatural. Ni grillos, ni perros, ni viento. Nada. De pronto, un resplandor blanco rasgó el cielo. Un objeto ardiente descendió lentamente, como si supiera dónde quería caer. Impactó en el bosque norte. No hubo explosión, solo un pulso sordo, un latido. Un grupo de vecinos fue a investigar. Entre la tierra ennegrecida, encontraron un huevo gigantesco, de 3 metros de altura. La cáscara respiraba, expandiéndose y contrayéndose. Venas luminosas recorrían su superficie, y desde dentro se escuchaban golpes. Los niños, curiosos, tocaron el huevo. Sonrieron al sentirlo vibrar bajo sus manos. Entonces se escuchó un crujido. Una grieta luminosa se abrió. Un humo negro salió disparado y los envolvió. Cuando se disipó, los niños ya no estaban. Solo quedaron sombras carbonizadas en el suelo. El huevo se cerró otra vez. El latido continuó, más fuerte. Esa noche nadie durmió. Al día siguiente, los animales enloquecieron. Los perros aullaban sin descanso. Los caballos sudaban y se desplomaban. Las gallinas se golpeaban contra las paredes. Y en la noche, el latido volvió. Pum, pum, pum. Cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Las ventanas vibraban. Era como si el corazón del huevo marcara el ritmo del pueblo. Entonces apareció la niebla, oscura, pesada, con olor metálico. Se filtraba por todas partes, y dentro de ella, voces de niños, voces riendo, voces llamando a sus padres. Mamá, ven conmigo. Papá, estoy aquí. Quienes abrieron la puerta nunca volvieron. Al amanecer, solo quedaron manchas negras en el suelo, sombras impresas en la tierra. El sacerdote reunió a los sobrevivientes en la iglesia. Pidió rezar, resistir, pero el templo temblaba con cada latido. Las paredes se manchaban de negro. Las velas se apagaban solas. Entonces un anciano habló. Su voz temblaba, pero fue clara. Eso no es un castigo de Dios. Es una incubadora. Y lo que está dentro ya casi está listo para nacer. Las desapariciones comenzaron de manera casi invisible, como si fueran casualidades del bosque. Solo cuerpos inmóviles en mitad de los caminos. Días después, los corrales amanecieron en silencio. Las gallinas y patos yacían desangrados, con los huesos limpios como si hubieran sido hervidos. El horror creció cuando encontraron un caballo en el claro, sus ojos arrancados y su piel colgando como trapos. Nadie lo decía en voz alta, pero el miedo tenía nombre: el huevo. El salto a los humanos fue inevitable. Un niño de 8 años salió en la madrugada a buscar agua para su madre enferma y jamás regresó. Al amanecer, el balde seguía al pie del pozo, pero en la tierra estaba su silueta, marcada como una sombra quemada. Un leñador apareció en el sendero, todavía con su hacha en la mano, pero sin rostro. Donde deberían estar ojos y boca, solo había una superficie lisa y brillante. Una mujer se desvaneció frente a su familia. Una niebla espesa la rodeó y la tragó en segundos, dejando un hedor metálico y manchas negras en el suelo. El pueblo se llenó de pánico. Nadie dormía. Las familias reforzaron puertas y ventanas con maderas y clavos oxidados, aunque en el fondo sabían que nada detendría aquello. Las reuniones en la plaza se volvieron frecuentes. Algunos exigían huir, otros destruir el huevo. Finalmente, un grupo de hombres armados con escopetas, machetes y antorchas decidió entrar al bosque. Al llegar al claro, lo vieron más grande que antes, con venas oscuras recorriendo la cáscara. Dispararon, golpearon, incendiaron ramas a su alrededor, pero el huevo no se inmutó. Parecía hecho de un material imposible. Esa noche se quebró. Una grieta luminosa recorrió la cáscara, dejando escapar humo negro y un olor insoportable, mezcla de azufre y carne podrida. El aire vibró con un zumbido bajo, casi un rugido contenido. De dentro salió la criatura, alta, esquelética, con piel negra y húmeda que brillaba como petróleo. Tenía cuencas vacías en lugar de ojos y una boca grotesca que descendía desde la frente hasta el pecho. Una herida viva que chorreaba un líquido viscoso y corrosivo. Uno de los hombres temblando disparó. El eco retumbó en el bosque, pero la criatura ni se movió. En
En un segundo se lanzó sobre él, lo atrapó con brazos largos y lo devoró entero. El grito resonó entre los árboles, desgarrador, y se apagó de golpe. Los demás huyeron despavoridos, tropezando entre raíces y ramas, convencidos de sentirlo a sus espaldas. Pero la criatura no los persiguió. Lentamente volvió al huevo, como si aún necesitara madurar. Días después comenzó la verdadera cacería. Primero fueron vacas y caballos, luego familias enteras. La criatura entraba sin ruido, devoraba en silencio y desaparecía. Las casas quedaban destruidas, los muebles manchados de un líquido oscuro, y en el suelo solo quedaban restos irreconocibles, fragmentos que no parecían humanos ni animales. Cada ataque lo hacía crecer más. Su piel se tensaba y se rompía, sus huesos crujían, su cuerpo se deformaba con cada transformación. Las noches se convirtieron en una tortura. Se escuchaban pasos pesados sobre los techos, arañazos en las ventanas, golpes húmedos detrás de las puertas. Y lo peor fueron las voces. Al principio eran susurros de niños, pero pronto comenzaron a imitar a los desaparecidos. Madres llamando a sus hijos, esposos pidiendo abrir la puerta, amigos rogando desde la oscuridad: «Ábreme, soy yo, no tengas miedo». Quien caía en la trampa no volvía a ser visto. Solo quedaban sombras carbonizadas grabadas en el suelo. Fue entonces cuando habló el cazador del pueblo, un anciano de rostro endurecido y cicatrices profundas. Él había visto aquello antes. Contó que de niño vivió en un pueblo lejano donde cayó un huevo similar. La niebla cubrió las calles. La criatura nació y arrasó con todos. Nadie sobrevivió. El pueblo fue borrado de los mapas como si nunca hubiera existido. Sus palabras eran cuchillos en el aire. Nadie quería creerle, pero todos sabían que era verdad. El anciano levantó la mirada, con voz firme y quebrada por el tiempo, y sentenció: «Ese huevo no vino solo, y lo que están haciendo aún no ha mostrado su verdadera forma». Las palabras del cazador quedaron suspendidas en el aire como un veneno. Nadie se atrevió a replicar, y durante largos minutos el pueblo entero permaneció en un silencio de muerte. El viento agitaba los techos y hacía crujir las maderas, pero no había voces, no había llanto. Era como si todos supieran que lo que acababan de escuchar era una sentencia. Los ancianos bajaron la cabeza, incapaces de mirar a los demás. Las madres abrazaban a sus hijos, apretándolos con tanta fuerza que los pequeños sollozaban sin comprender la magnitud de lo que ocurría. Algunos hombres intentaron aparentar valentía, pero sus manos temblaban y el sudor les corría por la frente, como si estuvieran frente a un juicio final. La noche cayó sobre el pueblo como una losa. Las primeras estrellas aparecieron, pero pronto se vieron cubiertas por nubes oscuras que se movían con una rapidez antinatural. Entonces comenzó la tormenta. El cielo se iluminaba con rayos rojos, como cicatrices en la bóveda celeste. Cada destello mostraba la figura del monstruo en el bosque, caminando lentamente, como un rey en su reino de sombras. Su cuerpo era más grande que nunca, de casi 3 metros de altura. Sus brazos se arrastraban por el suelo, dejando surcos profundos en la tierra húmeda. El huevo vibraba detrás de él, pulsando como si algo más intentara salir. Con cada trueno, el monstruo levantaba la cabeza y dejaba escapar un rugido que no era animal ni humano, sino algo mucho peor, un sonido que parecía provenir del mismo centro del universo. El cazador, sentado en la plaza, cargó su escopeta con movimientos lentos. Nadie dijo nada. Se levantó, miró a los demás y anunció con voz firme: «Si nadie lo enfrenta, mañana ya no habrá pueblo que defender». Sus ojos reflejaban la resignación de quien ya había visto morir a todos una vez. Nadie quiso acompañarlo. Nadie, excepto unos pocos jóvenes que, más por desesperación que por coraje, levantaron lo que tenían a mano. Cuchillos de cocina, palas oxidadas, antorchas improvisadas con trapos empapados en aceite. Ellos no querían ser héroes, solo querían retrasar lo inevitable. El grupo se internó en el bosque, tragado por la niebla que parecía cerrarse a sus espaldas como una puerta que nadie volvería a abrir. El bosque estaba muerto. No se escuchaba el canto de los grillos, ni el ulular de los búhos, ni el crujir de ramas bajo patas de animales. Era un silencio imposible, demasiado perfecto,
como si la vida hubiera huido de allí hacía mucho tiempo. Cada paso del grupo resonaba entre los árboles como si el suelo fuera hueco. La niebla se deslizaba entre ellos, húmeda y fría, haciéndoles sentir que alguien respiraba en su nuca. A veces creían ver sombras moverse entre los troncos, pero cuando giraban la cabeza no había nada. El cazador avanzaba primero, con el rostro endurecido y la mirada fija. Él conocía el camino, porque lo había recorrido en pesadillas desde que era niño. Sabía que los árboles del claro no eran iguales que los demás. Estaban secos, retorcidos, con ramas que parecían brazos extendidos. Y al llegar allí, el grupo lo vio. El huevo era ahora una masa gigantesca, cubierto de venas que latían como serpientes. Se agitaba, golpeaba desde dentro, emitiendo un zumbido grave que hacía temblar el aire. El suelo alrededor estaba quemado, como si hubiera recibido rayos caídos del cielo. Y junto a él estaba la criatura, pero ya no era la misma. Su cuerpo se había estirado aún más. La piel se le abría en grietas que dejaban escapar un líquido oscuro. Sus brazos eran tan largos que podían alcanzar el suelo sin agacharse, y en sus cuencas vacías brillaba ahora un resplandor blanquecino, como fuego muerto. Uno de los jóvenes no soportó la visión. Gritó y corrió hacia adelante con un machete. El monstruo apenas se movió. Lo detuvo con un gesto lento, lo alzó en el aire y lo atravesó con una de sus garras. El cuerpo se partió en dos, cayendo como trapo mojado al suelo. El sonido del hueso quebrándose quedó grabado en la memoria de los demás. El grupo entero gritó. Disparos, antorchas, piedras, todo fue lanzado contra el monstruo. Las llamas lo rodearon, el humo cubrió el claro, y por un instante pensaron que habían logrado herirlo. Pero cuando el humo se disipó, la criatura seguía allí, intacta, con la misma mirada vacía y la boca abierta en un rugido ensordecedor. La tierra tembló bajo sus pies. El cazador disparó una y otra vez, pero las balas parecían atravesar aire. Entonces lo entendió. Aquello no estaba hecho para ser destruido por armas humanas. El caos se desató. La criatura se lanzó contra ellos con una velocidad imposible para su tamaño. Cada zarpazo arrancaba árboles de raíz. Cada rugido destrozaba los tímpanos. Los hombres corrían en todas direcciones, tropezando con raíces, cayendo entre la maleza, gritando nombres de familiares que jamás volverían a ver. El cazador intentaba reunirlos, disparando sin cesar, aunque sabía que era inútil. Aún así, no se detuvo, tal vez porque entendía que lo único que podía darles era tiempo, unos segundos más para huir, y entonces lo vieron. El huevo comenzó a abrirse de nuevo. Una segunda criatura emergía de su interior, más pequeña, delgada y retorcida, arrastrándose entre fluidos negros que humeaban al tocar el suelo. Su piel aún estaba blanda, pegada a los huesos, y sus ojos eran dos brasas incandescentes. El cazador palideció y murmuró: «No es uno. Nunca fue uno. Eran muchos». La histeria se apoderó del grupo. Algunos cayeron de rodillas, rezando en voz alta. Otros huyeron a ciegas, perdiéndose entre la niebla. La criatura principal los persiguió con calma, como si disfrutara prolongando el sufrimiento. La más pequeña comenzó a arrastrarse hacia el pueblo, dejando tras de sí un rastro de humo venenoso. Desde las casas, los sobrevivientes vieron luces en el bosque y escucharon los rugidos. Algunos juraron ver figuras enormes moverse entre los árboles, más de una, más de dos. La gente comprendió que lo peor no había llegado todavía. Aquello no era el final. Era apenas el inicio de la verdadera invasión. El amanecer nunca llegó del todo. El sol apareció débil, rojo, como si se ocultara tras una cortina de humo espeso. El pueblo entero se encontraba en silencio, con las ventanas cerradas y las puertas aseguradas con maderas y clavos. Nadie se atrevía a salir. Nadie quería confirmar lo que había escuchado durante la noche. Gritos lejanos, disparos que se apagaban rápido, y luego un silencio aún más aterrador. Las familias se reunían en las cocinas, rezando en voz baja, esperando escuchar pasos en la entrada. Algunos confiaban que el cazador y su grupo regresarían con noticias. Pero lo único que volvió fue la niebla, una neblina tan espesa que se filtraba por rendijas y grietas, dejando en el aire un olor metálico, como a hierro y carne podrida. A media mañana, alguien golpeó en una de las puertas. Era un sonido débil,
irregular, como si una mano débil pidiera auxilio. Dentro la familia contuvo la respiración. Nadie se movió, nadie habló. El golpe continuó, y entonces, una voz. La de uno de los jóvenes que había salido al bosque, llamando por su madre. La mujer lloró, estaba convencida de reconocerlo. Quiso abrir, pero su marido la detuvo. «No es él», dijo con un temblor en la voz. La mujer no le creyó, arrancó el cerrojo y abrió la puerta de golpe. Afuera no había nadie, solo la niebla, solo el olor. Minutos después, la mujer también desapareció. Las sombras del bosque comenzaron a moverse cada vez más cerca del pueblo. Se escuchaban crujidos de ramas y pasos pesados, como si gigantes caminaran lentamente entre los árboles, y a veces, por breves instantes, los más valientes que miraban por las ventanas juraban ver siluetas negras observándolos en silencio, con ojos brillantes como brasas apagadas. Esa noche, el pueblo se sumió en un infierno. El monstruo más pequeño, aquel que había salido del huevo durante la batalla en el bosque, llegó hasta la primera casa de la aldea. No caminaba como un animal ni como un humano. Se arrastraba, torciéndose, dejando un rastro de humo venenoso que hacía marchitar la hierba y ennegrecer la madera. Golpeó las paredes con sus extremidades huesudas, mientras emitía un sonido como de miles de moscas zumbando al mismo tiempo. Las ventanas comenzaron a vibrar. Niños lloraban, los hombres sujetaban hachas y cuchillos, pero nadie se atrevía a salir. Cuando la criatura finalmente encontró una entrada, se deslizó dentro como una sombra líquida. Lo que ocurrió allí adentro solo fue conocido por los gritos. Gritos que duraron demasiado tiempo y que hicieron que los demás entendieran que no podían resistir. Una hora después, la criatura salió de la casa. Estaba más grande, su piel ya no era blanda, y sus brazos ahora eran largos y fuertes. Lo que había devorado en esa casa lo había hecho evolucionar. Los sobrevivientes lo observaron desde las ventanas cerradas. No quedaba rastro de la familia que allí vivía, ni un cuerpo, ni una sombra, solo paredes cubiertas de un líquido oscuro que parecía respirar. Mientras tanto, desde el bosque, la criatura principal avanzaba lentamente hacia el pueblo. Sus rugidos hacían temblar las paredes, y cada paso abría grietas en el suelo. A su alrededor, el aire se volvía irrespirable, y los animales que quedaban huían en estampida. Algunos campesinos que intentaron escapar fueron atrapados por la niebla, y nunca más se los volvió a ver. El cazador sobreviviente regresó tambaleante, cubierto de sangre y barro, con el rostro marcado por el terror. Su voz temblaba mientras contaba lo que había visto. No es uno, no son dos, son muchos, y cada vez que se alimentan, cambian, crecen, se multiplican. Nadie quiso creerlo, pero todos sabían que era cierto. El pueblo cayó en la desesperación. Algunos quisieron huir, tomar los carros y escapar por el camino hacia el valle. Otros insistieron en encerrarse y resistir. Las discusiones se convirtieron en gritos, y los gritos en peleas, hasta que la llegada de un nuevo rugido los silenció a todos. El sonido no provenía del bosque, sino del cielo. Las nubes negras giraban en círculos, y un resplandor rojizo las iluminaba desde adentro. El cazador lo reconoció de inmediato. Lo había visto antes, en aquel pueblo perdido de su infancia. El huevo nunca llegaba solo. Era una señal, una marca, una llamada. La gente se arrodilló, algunos rezando, otros llorando. Y entonces, del cielo cayó otro objeto. No era un huevo, sino algo más parecido a una roca ardiente, que se estrelló en las afueras del pueblo levantando una onda de calor que derribó árboles y quemó cultivos. La tierra se abrió y el fuego iluminó todo con un resplandor infernal. De la grieta comenzó a salir humo y entre él se escucharon chillidos, decenas de chillidos agudos, como si algo pequeño y hambriento estuviera esperando por nacer. El cazador levantó su arma, sabiendo que no serviría de nada, pero lo hizo de todos modos. Su voz retumbó en medio de los sollozos y del viento. El huevo era solo el comienzo. Ahora viene la colonia. El aire del pueblo se volvió pesado, como si la atmósfera misma quisiera aplastarlos. El huevo se abrió por completo, y de él emergió una figura inmensa, imposible de comprender. Un ser que parecía hecho de sombra líquida y fragmentos de luz que no pertenecían a este mundo.
Los aldeanos quedaron paralizados. Nadie corrió, nadie gritó. El silencio absoluto dominaba, roto solo por el sonido grave que emanaba de la criatura. Un pulso que retumbaba en el pecho de todos, como si sus corazones fueran marionetas en manos ajenas. El cazador apretaba su arma, temblando, pero en lo profundo sabía que disparar era inútil. Lo que tenía frente a sí no era un animal, ni siquiera un monstruo. Era algo mucho más antiguo, una presencia que observaba con indiferencia, como si ellos no fueran más que insectos bajo su mirada. De repente, los aldeanos comenzaron a elevarse en silencio. Uno por uno, flotaban hacia el aire como si la gravedad los hubiera abandonado. No había gritos, no había resistencia. Algunos lloraban, otros rezaban, otros simplemente aceptaban su destino con los ojos cerrados. El cazador intentó sujetar a una niña que flotaba frente a él, pero sus manos la atravesaron como humo. Era como si ya no pertenecieran a este mundo. Intentó llamar a su esposa, a sus hijos, pero ellos se desvanecían frente a sus ojos, convertidos en polvo luminoso que se mezclaba con el aire y luego desaparecía. En cuestión de minutos, todo el pueblo se había deshecho en aquella luz espectral. No quedaba ni una sola voz humana, ni un cuerpo, ni un suspiro. Solo el cazador permanecía de pie, solitario, con las manos temblorosas y la mirada fija en el cielo. El ser alzó sus alas gigantes y, sin un sonido, comenzó a elevarse, llevándose consigo la última bruma de la niebla. El cielo se abrió como un abismo negro, y en un instante, tanto el huevo como la criatura desaparecieron en la vastedad del universo. El cazador cayó de rodillas, con los ojos llenos de lágrimas. Todo lo que conocía, todo lo que amaba, había sido arrancado en un solo momento. No había cadáveres, no había rastros, como si el pueblo nunca hubiera existido. Solo él, atrapado en una soledad absoluta. El silencio era insoportable. El viento soplaba débilmente entre las casas vacías, los campos desiertos y las calles donde antes había vida. El cazador gritó con todas sus fuerzas, un grito de rabia, de impotencia, que se perdió en la nada. Y allí quedó, el último sobreviviente, condenado a recordar lo que había visto, sabiendo que nadie jamás le creería. El mundo seguiría adelante, ignorante, mientras él cargaba con la verdad. Que algo del espacio había venido, había tomado a todos, y lo había dejado a él como único testigo. El cazador se cubrió el rostro con las manos y lloró, no solo por lo perdido, sino por la certeza de que un día, en otro lugar, otro huevo caería. Si crees que esto fue sorprendente, entra al canal y descubre el reino de criaturas asombrosas.